Bueno, buenas tardes. Vamos a dar la segunda de numismática. Esta vez la vamos a dedicar al Imperio Español, porque veremos que tuvo una importancia radical mundial, la numismática española, durante el Imperio. Fuimos un imperio que dominó medio mundo, pero además nuestra moneda dominó el mundo entero. Y es una cosa que tenemos que saber, porque siempre nos están metiendo lo malísimos que fuimos y lo desastre que fuimos, y no fuimos tan desastres ni tan malos. La historia del Imperio Español se basa en el real. La moneda del real es una moneda de plata copiada del dirham musulmán, que tenía en torno a los 3 gramos y algo, y esa moneda de plata sufrió muchos avatares a lo largo de la historia. Realmente hay dos tipos de reales, el real de plata y el real de vellón, pero el real de vellón ya lo veremos bastante más adelante, unos cuantos siglos después. El que tenemos aquí es un real de Pedro I, de 1350 a 1369, de la ceca de Sevilla, que se puede ver perfectamente aquí, la S de Sevilla, y es una moneda, pues la verdad que muy bonita, y que fue el inicio de los reales del Imperio Español. Aquí todavía no estamos hablando de imperio, aquí estamos todavía en la Edad Media. Aquí tenemos el gros tornet, que es otra moneda en la que se basó un poco el real español. Lo que pasa es que el gros tornet tenía menos calidad de plata y tenía también un poquito menos de peso. Y los maravedí, os hablé el otro día que los maravedí eran los moravetinos, eran copia de los dinares almorávides, y que fueron devaluándose con el tiempo. Los primeros que se copiaron os lo enseñé el otro día, y aquí tenéis uno de Alfonso VIII de 1212 de 3,79 gramos. Las monedas siempre rondan esos pesos más o menos, alrededor de los 3 gramos. 25 milímetros de diámetro, y es una moneda, pues la verdad que es muy bonita. Os puse las leyendas que dicen el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que habla del Papa, etc. Pero pasa el tiempo y el maravedí se convierte en una moneda de plata. Aquí tenéis con Alfonso X, fijaros que no han pasado tantos años, no ha llegado a pasar ni medio siglo, y ya se ha convertido en una moneda de plata más cercana al real que al maravedí, al moravetino de oro, pero con un peso de 1,20 gramos. O sea, fijaros la devaluación tan bestial. Pero esa devaluación continúa, y con el tiempo, en Enrique VIII, aquí ya se ha pasado 2 siglos, tenemos un maravedí de Cuenca de 1,20 gramo, el tamaño más o menos el mismo, pero de bronce. En su día estaría blanqueada. Un sistema que hacían para que las monedas quedaran muy bonitas, que ya lo descubrieron los romanos, pero que se aplicó sobre todo en la Edad Media, y no solo en España, es que me cogían la moneda y batían el metal con cobre y un poquito de plata. Entonces la plata se quedaba formando como las pepitas de los pancakes estos de chocolate, las bolitas esas que se le quedan dentro, algo así se quedaba. Entonces, cuando hacían los cospeles, y cuando la acuñaban, antes de eso la sometían a un ácido. Entonces, se comía en superficie un poco del cobre, y cuando la acuñaban, esos granitos de plata que sobresalían, se espachurraban, se estiraban y cubrían toda la moneda. Como si fuera un baño. O sea, que la plateaba. Y se quedaba plateada. Eso se le llama blanqueo a las monedas. Los romanos normalmente lo que hacían para forrar una moneda, que también os dije que los romanos ya había moneda fraudulenta, que lo hacía hasta el propio Estado, pero ellos la mayoría de las veces lo que hacían era un alma de cobre, 2 laminitas finas de plata, las ponían todo como un sándwich y le pegaban el martillazo, y se quedaba así
la moneda. Por lo tanto, en el canto es frecuente que se pueda ver el cobre por algún sitio. Aquí, en el blanqueo no. En el blanqueo se queda la moneda totalmente blanca. Bueno, se quedaba en aquellos tiempos. Cuando nos han llegado ahora, ya ese bañillo de plata que llevaban, que es minúsculo, pues se ha perdido completamente. Hay una orden de Juan II, de 1442, en el que dice: «Otro sí mandé y mando a los dichos mis tesoreros que labren en cada una de las dichas mis casas de las monedas reales y medios reales y cuartos de reales de plata a la ley de 11 dineros y 4 granos y de la talla de 66 reales en el marco, que es la misma ley y talla que el rey don Enrique mi padre, el rey don Juan mi abuelo y el rey don Enrique mi bisabuelo, que Dios hayan mandaron labrar y labraron reales de plata en sus tiempos poco más o menos, porque en aquellos tiempos los pesos eran muy relativos». Ahí tenéis un ordenamiento de 1442 en el que se recoge cómo se deben hacer las monedas. Siempre hay unas leyes, las pragmáticas principalmente, en las que dicen cómo se deben labrar las monedas. Hoy día eso sigue existiendo exactamente lo mismo. Las Cortes autorizan, por medio de una intervención del Estado, autorizan la fabricación de X monedas. Hoy estamos muy mediatizados con la Unión Europea. Entonces, la verdad es que solamente podemos influir un poco en el dibujito, en los pesos, en la forma, en los metales y demás. Tenemos que hacer lo que la Unión Europea manda y se ha acabado. No hay otra. Bueno, el marco de plata pesaba 320 gramos, lo que hace que la moneda tuviera 3,48 gramos el real. Como los métodos no eran muy buenos, ¿qué es lo que me hacían? Había un sujeto, una especie de funcionario, entre comillas, ¿no? Entonces no existía funcionariado, pero era algo parecido, al que se le encargaba vigilar la balanza, le decían. O sea, era el encargado de que las monedas tuvieran la calidad de metal que tenían que tener. Pero claro, los métodos eran muy rudimentarios. Luego, cuando inventan la maquinaria, que luego veremos, sobre todo en Segovia, las monedas ya empiezan a hacerse con un peso prácticamente exacto, a la décima de gramo. Pero en estos tiempos era poco más o menos, como ha dicho la pragmática esta, que hemos visto antes, poco más o menos. Entonces, claro, al ensayador, que se llamaba esa persona, le daban un margen y le decían: la moneda puede tener de tanto a tanto de metal y puede tener de tanto a tanto de peso. ¿Qué ocurría? Porque siempre iban por la parte de abajo. Porque además eran concesiones, era un sistema muy curioso, porque eran concesiones del Estado, del rey, que era el que tenía el privilegio de poder acuñar moneda. Entonces, hacían, pues igual que hoy se hace una carretera, que sale a ver quién la licita, pues lo mismo, se publicaba y entonces acudían gente que sabían acuñar moneda y cada uno ofrecía: bueno, pues por hacer 20 millones de monedas ofrezco tanto. El Estado normalmente era el que aportaba el metal y tenían que fabricar, por ejemplo, 40 millones de monedas de tal tipo. Pues, y ellos hacían 40 millones de monedas. Pero claro, si en esas monedas a cada una le vas quitando unas decimitas de gramo y una mejilla de plata, al final te sobra un camión, porque eran muchos millones de monedas. En el bronce tampoco tenía mucha pega, pero en la plata y en el oro... Las mordidas han existido siempre, ¿no? Siempre, bueno, y luego estaba el recortarlas, el limarle los bordes y todo eso, que ahora eso lo veremos ahora después. Aquí tenemos una de un real de vellón ya no es plata. Eso le pasó también a los romanos. Perdón, ¿y qué era el vellón? El vellón es una mezcla de cobre y plata, pero aleada, o sea, bien mezclada. Ese es el vellón. Es que es muy famoso eso de vellón. De vellón. Claro, y en muchas novelas y en muchas obras de teatro del siglo de oro hablaban de vellón. Sí, sí. Y seguimos con los maravedís. Aquí tenemos uno de Carlos I, 4 maravedís, para Santo Domingo, para América. Se supone que es la primera moneda que se hizo para América.
Tenemos de Juana y Carlos, un real de México, equivalente a 34 maravedí. En 1642, 45 maravedí. Y en 1686, 64 maravedí. La inflación. Inflación. Recordad que el Imperio Español quebró, si no recuerdo mal, 4 veces con los Austrias. Quebró y suspendieron pagos. Y tuvieron que perdonarle los acreedores, tuvieron que perdonarle en gran parte de la deuda que tenían, porque o perdonaban o sí que no iban a cobrar nunca. Luego veremos también quiénes eran esas personas que nos prestaban el dinero. Tenemos un escudo de oro de Felipe II de la ceca de Granada. Y se ve perfectamente la G de Granada. Esta letra de aquí es la letra del ensayador, el que verificaba que esa moneda tenía la calidad que debía tener. 16 reales de plata comprendía el escudo. Se supone que es bueno. Y nos vamos a la moneda de 8 escudos, que es una señora moneda, una moneda preciosa. Esta ya es de Fernando VI, rey loco. Es un rey del que apenas habréis oído hablar. Fernando VI nadie lo nombra. Pues fue un buen rey, pero fue un loco. Absoluto. Se le fue yendo la cabeza cada vez más, y este hombre acabó en su aposento en la miseria, haciéndose sus necesidades encima, no permitiendo que se limpiara nada, no podía entrar nadie, Diógenes total, acumulando basura, acumulando excremento, acumulando de todo. Le salieron pupas por el cuerpo, intentaba lo del el que se lavara, que tal, liaba unos follones impresionantes. Por otro lado fue bueno en el sentido de que fue un rey que no creó guerra, trató de apaciguar, la economía fue bien durante su reinado, pero tiene esa doble vertiente, esas luces y esas sombras de un rey que es completamente desconocido para la inmensa mayoría de la población. ¿Quién atendía el país? Tiene los válidos que tenían los ministros. Duró poco, ¿no? Duró, no te creas, no me acuerdo cuánto, pero tuvo unos cuantos años, Felipe V, Fernando VI, perdón, fue de Felipe V, el primer Borbón. Y este era Borbón, y además lo vemos muy bien que es Borbón. Esa peluca, un austriano se la habría puesto jamás, pero este venía de Francia. Desde 1703 a 1759. ¿Veis? Como no fueron pocos años, unos 40 años. Sí, que no fueron. No se nombra apenas. No se le nombra para nada. Llamado el prudente o el justo. Sí, porque al principio era muy prudente, era justo, y ya os digo, intentó que no hubiera ninguna guerra. De hecho, no hubo ninguna guerra significativa en el imperio durante su mandato. La economía fue bien, se rodeó de unos válidos, de unos ministros que funcionaron bien y lo hicieron bien, y el país iba o viento en popa, pero en la cabeza se le fue, la mujer estaba, imaginaros, también, porque también parece que quería de vez en cuando algún achuchaero y la mujer le huía que no me vea. Entre otras cosas, por eso no se lavaba. ¿Este era el primer hijo de Felipe V o el segundo? Yo no me acuerdo. No me pregunté de detalles tan... Si fue el heredero, sería el primero. Sería el Porque primero. después de esto llegó Carlos III. Sí. Desde que falleció la descompensación epiléptica. Eso dice. ¿Tuvo descendencia? Sí. Pero sin embargo le Sigue. sucedió su hermano Carlos III. Carlos III, sí. Sí, en vez de Y... su hijo. ¿Tuvo hijos? Sí. Sí, tuvo hijo. Fue un desastre de rey. Bueno, y aquí tenemos del anterior, de Felipe V, 8 escudos, que también es una moneda muy bonita, de Lima, de 1711. En esta moneda es muy curioso cómo ponen el año, porque ponen 711, LM Lima, 8, y dan a entender que es escudos porque son de oro. Y ya está. No hay que explicar mucho más. Vemos la cruz, patada, Castilla y León,
hay más reinos en España, pero Sí. solamente se reflejaban estos dos, Castilla y León. Allí arriba sí tenemos el escudo completo con las flores de lis, tenemos las dos Sicilias, Aragón, Castilla y León, Bramante antiguo, moderno, tenemos la Granada en algún sitio. Abajo, ¿verdad? parece. No la veo. No la sé. No, debería estar aquí. No la veo. Bueno, esta parte de abajo es del imperio. Eso y eso. Todo esto es del imperio. Y estos tres de España. La Granada, ¿dónde está? Ah, sí, claro, aquí. Debajo de Castilla y León. Claro, no puede faltar la Granada. A ver que España no está completa si no, lo dijo Isabel la Católica, España no estaría completa hasta que tuviera a Granada. Y por eso es curioso que completa el escudo de España. Lo completa en una esquina. Porque hoy día parece que no, pero el reino de Granada, el reino nazarí, era muy importante. Y era muy poderoso. Que estuviera 250 años viviendo y luchando contra los cristianos, principalmente con Castilla, pero también con los demás, denota que tenían una economía muy poderosa, muy potente. Y recordad también que todos los años, durante la mayoría del tiempo que vivió, tenían que pagarle en monedas de oro unas parias a Castilla para poder evitar las guerras, los saqueos y todas esas cosas. Ahí tenéis medio escudo, porque las monedas de escudo iban desde el medio escudo, que es una moneda así pequeñita, hasta los 8 escudos, que son así de grandes. Una señora moneda. Y además muy bonita. Bueno, una cosa que se me ha olvidado antes, es que aquí vemos una gran diferencia entre una moneda acuñada a martillo, que es esta, o sea, se cogía el disco de metal, se ponía sobre el cuño, se le ponía el otro cuño y se le pegaba un martillazo. Esta, sin embargo, está hecha a máquina. Esta está hecha a máquina. Y esas monedas hechas a máquina eran mucho más perfectas. Y la cantidad de metal, de peso que tenían, era mucho más exacta que en este otro sistema. Veis cómo de un rey al siguiente ya empieza a cambiar la tecnología y se hace muchísimo más moderna. Luego veremos más cosas. Esta es, desde luego, la joya de la corona. Dentro de unos días se va a subastar una. No sé cuántas hay muy poquitas en el mundo. Y esta es una moneda que hicieron Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y no era realmente una moneda, era más una medalla, para dársela sobre todo a los embajadores que venían a España o a algún general que había hecho algo muy grande. Y acuñaron esta moneda en Segovia. ¿Veis el acueducto? Luego está hecha en Segovia. Y el jefe de el ensayador, pues tiene una fe. Hay libros que vienen todos los nombres de toda esta gente, quiénes eran, y cuenta toda su vida y toda su historia. Bueno, esta es una moneda que ya os digo, se va a subastar una dentro de poco. Si tenéis por ahí un par de milloncejos, pues a lo mejor podéis pujar por ella. ¿Qué? Pues en Madrid, me parece que era en Auro y Calico. Pero no en internet, ¿no? Bueno, ¿Qué es presencial? en la subasta hoy día ya casi todas son en sala y por internet. Se hace las dos. Se suelen hacer las dos, porque hay gente que en muchos países, de muchos sitios, y no tienen que desplazarse. Ahora, el que va a pujar por esto, te aseguro que está en la sala, y si no puja él, va a pujar a alguien por él. Porque estas cosas normalmente no puja el interesado directamente, porque lo que no quiere también es que se sepa que lo ha comprado. Así está bien. Nadie quiere que se sepa que ha comprado esta ¿Cuánto puede valer? monedilla. Lo que Sale quieran- a subasta en lo que 2 quieran millones de pagar, euros. Lo que quieran pagar. No me extrañaría que doblara o triplicara el precio.
Lo que quieran pagar por él. Los 4 millones los va a pasar seguro. Ya sabemos que lo tiene. Para que veáis lo que es la moneda. ¿No? Ha perdido. Fijaros la moneda lo que es. Que pilla la mano. Ya, ya. Más ancho que mi mano. El monedón. Eso tiene que ser una gozada. El otro día uno que conozco se dedica a todas estas cosas de la subasta y demás. Él trabaja para empresas de subastas y va buscando monedas, comprándolas por ahí donde puede y para que luego se subaste en su empresa y cobra su comisión, ¿no? Un agente, algo así podemos llamarlo. Y me estuvo contando que la había tenido en la mano y que me mandó una foto. Lo que pasa es que esa foto no puedo ponerla. Ah, mira, aquí sale. Felipe III, cuarto y Carlos II, 76 milímetros de diámetro. Y me he traído un pie de rey. Por Dios. Esto mide la moneda. Aquí, Una tostada. una tostada. Son 340 gramos de oro, casi puro. O sea que nada más que en oro son unos 40.000 euros. Solo en oro, pero claro, el valor numismático, el valor histórico es mucho mayor. Claro. Pero hay más. Esto es lo que llaman un cincuentín. Esta moneda es 50 reales de plata, que tampoco era una moneda de curso legal, era también una moneda para regalársela a determinadas personalidades, o extranjeras o nacionales. De este hay más. Pero vamos, para que salga por 500.000 euros una, pues tampoco hay que correr demasiado. Esta moneda también está acuñada en Segovia, que en ese tiempo era la ceca más importante, la más directamente dirigida desde el reino, etcétera. Aquí tenéis los 50 reales que vale y el escudo. Aquí tenemos el escusón de Portugal, porque en ese momento se había heredado ya el reino de Portugal con todo su imperio también, que es cuando España llegó a tener su mayor extensión, ¿no? Aquello de que no se ponía el sol en las tierras de España. Este es Felipe III, hijo de Felipe II, y esto es lo que os recuerda. Lo habéis tenido en la mano. Las 100 pesetas de Franco. ¿No os acordáis? Vamos, Castilla y León. Pero bueno, aquí tenemos lo mismo. Toda la parte del imperio, Reino de las Dos Sicilias, Portugal, Castilla y León, Aragón y Granada. Que no podía faltar. Una preguntilla. ¿En la sala de subasta para entrar tiene que tener una acreditación especial o puede...? En cosas de estas gordas, sí. Hay que tener... Sí. Hay que acreditarse. Era por si pasaba yo fuera allí. Ya. Sí, porque ten en cuenta una cosa, eso es un caramelo para cualquier coleccionista, aunque sea solo para verlo. Solo para verlo yo pagaría. Por tenerla en la mano, ya ves. Porque eso es impresionante. Eso es una maravilla. Entonces, si en la sala de subasta dejan abierto a todo el que quiera, se les llenaría y habría allí un follón impresionante. Y puede que incluso los que sí de verdad van a pujar no puedan ni entrar. Entonces, a esas cosas hay que acreditarse. Sí. Y bueno, en las subastas, en todas, incluso en las de internet, hay que acreditarse. Tienes que, antes de la subasta, con un tiempo antes, tienes que acreditarte, demostrar más o menos quién eres
y ellos tienen su especie de lista negra de gente, y como se lo comunican de uno a otro, para entrar, por ejemplo, en una empresa de estas, simplemente con que des tu referencia de otra casa de subasta, te la admiten. ¿Por qué? Porque están todos conectados, porque a todos les interesa que no haya follones. Y gente que puja, que luego no paga por la moneda, que eso les sienta fatal, porque es un trastorno muy grande. Entonces esa gente tiene su lista de morosos completamente, y te excluyen, pero rápido. Bueno, esta moneda tampoco es moco de pavo, que son 76 milímetros. Como la otra. Igual que la otra. Porque era del 76. Imaginaros el moneón. Otra tostada. Es un poquito más grande que la otra. Es que me lo he traído para que os hagáis la idea de cómo es la moneda. Bueno, 171 gramos de plata. La plata pesa bastante menos y además es un poco más fina que la otra. Los bolsillos para llevar eso. Esta es una de las monedas, para mi gusto, es la moneda más bonita de todo el Imperio Español. Lo que pasa es que esto ya se hizo cuando España estaba capotando. Esta moneda es de la Primera República, el gobierno provisional, y son 100 pesetas. Ley de 900 milésimas, 31 piezas en kilogramos. Quiere decir 900 milésimas, que es 9.000. O sea, un 0,9, un 90% de oro y un 10% de cobre o plata. Es una moneda muy bonita en la que podemos ver cosas curiosas, como por ejemplo, aquí tenemos los Pirineos y aquí tenemos Gibraltar, los dos extremos de España, las dos puntas. No Almería y Galicia, no. Los Pirineos y Gibraltar. Y está como señalando a Gibraltar, algo así como, digo yo, estará señalando la espinita clavada. Seguro. Posiblemente. El escudo es muy borbónico, muy de la época de Isabel II, con esas cortinas. Ya un escudo más sencillo con el toisón de oro, que sabéis que lo tienen los reyes de España, y solamente la península. Por supuesto ya ahí no estaba el... ¿En circulación esta moneda? No, esto no ha circulado Ah, no, nunca. eso. Esto era también para dárselo a fulanico y a menganico. Es como en 1907. Sí, gobierno provisional, la Primera República. Cuando echan a Isabel II, y antes de que venga Amadeo de Saboya, 35 milímetros, que tampoco es moco de pavo, ¿eh? La mitad. Una moneda que tampoco está mal, ¿eh? De oro, y además muy bonita, os digo. Una de las cosas más curiosas de la numismática española son los resellos. En la época de los Austrias os he dicho que el gobierno quebró 4 veces, no tenían de qué pagar, algunas de las remesas de plata, sobre todo plata, el oro del Nuevo Mundo vino, pero tampoco siempre está que es el oro que le robamos. Si en un año México saca de las minas más oro del que se trajo España en todos los siglos del imperio, o sea que no fue tanto. Y hubo los barcos ingleses y las tormentas impidieron que algunos de los barcos llegaran a Europa, a España, y mientras el Estado se endeudaba pidiendo créditos por un lado, por otro, a quien podían, y a veces pues tuvieron que hacer una devaluación de la moneda en plan burro. En el siglo XVII, en 1603, 36, 41, 42, 51, 52, 54, 55 y 58, 59 me cogen los maravedíes y los resellan. Y cogen
y al maravedí, que era de 2, le ponen un resello de 4. Al de 4 se lo ponen de 6 o se lo ponen de 8, dependiendo del año. Al de 6 se lo ponen de 12. O sea, van aumentando el valor de la moneda ficticiamente. Claro, ¿eso qué ocasiona? Inflación. Inflación. Si es que muchas veces cuando dicen, es que el Estado no tiene dinero, pues que fabrique más dinero. No. ¿Qué pasó con Alemania cuando estaba ya cerca del colapso total? Alemania nazi. Pues que no tenían recursos y empezaron a darle a la maquinilla. Empezaron a hacer billetes. Al final hicieron billetes de 1 billón de marcos. Para pagar un pan, un bollo de pan. Yo tengo una moneda de Zimbabue, Rhodesia, un billete que lo compré por lo curioso y demás, de 500.000 millones, 500.000 millones de la moneda de él. Una cerveza y 2 croquetas. No sé si me costó 5 euros o algo del estilo, nuevo, flamante, plancha, recién salido de fábrica, precioso, perfecto, además es muy bonito el billete, y lo compré por eso, por la curiosidad. 500.000 millones. La inflación a la maquinilla no se le puede dar, le puedes dar dentro de un límite, pero como te pases, ocasiona una inflación que hunde la economía absolutamente. Pues eso les pasó aquí. Entonces se ponen a acuñar las monedas, a resellarlas, y veis aquí como esta, que son 4 maravedí, me lo han resellado primero aquí a 8 maravedí en 1655. Aquí hay otro resello que se ve 1630 y lo que sea. Aquí hay otro de 8 maravedí, que luego, es que claro, como se superponen todos unos a otros, al final a veces es muy difícil saber lo que es. Este es de 12 de la ceca de Madrid, MD, Madrid, ¿veis? O sea que de 4 maravedí me lo habían convertido en 12, la misma moneda. ¿Qué ocurre? Que si con esto compraba a lo mejor un bollo de pan, cuando has pasado los años del resello, sigues comprando ese mismo bollo de pan con la misma moneda, aunque antes lo llamábamos 4 maravedí y ahora lo llamamos 12. Es lo mismo. La inflación es uno de los terrores más graves que tiene la economía de los países. Y cuando en la tele muchas veces oís que si subo los tipos de interés, que si los bajo, porque es la herramienta que hoy día tenemos más fácil para controlar la inflación. Y Estados Unidos y Europa tienen mucho cuidado de estar que sube una décima, que baja una décima. Y dicen, bueno, que lo baje, que así pagamos menos intereses. No. Eso tiene que seguir su cauce. Hay una serie de señores muy sesudos y muy intelectuales que son los que saben cómo hay que hacerlo. A veces se equivocan, bien, pero si siguieran los consejos del pueblo, de nosotros, nos iríamos a la porra. La economía se hundiría totalmente. Aquí tenéis otra. Estas monedas son baratísimas, estas las puedes comprar en internet, en Todo Colección o en eBay, pues muchas de ellas por 2, 3, 5 euros, cosas del estilo. Aunque a veces te sale alguna que te pone 10.000 euros, cosas y únicas, no sé cuántas, mentira. Hay una cosa en las subastas estas de Todo Colección o de eBay, que de pronto te sale una moneda corriente, hasta más no poder, una moneda por ejemplo de 2 euros de las que llevamos en el bolsillo, y te pone unos precios astronómicos, 10.000 euros, 50.000 euros, y la gente, oye, es que se le ha ido la cabeza, que no. Estoy convencido que eso tiene una razón muy seria de ser. Puede ser para blanquear dinero. Ya ahora cojo, compro una moneda, me dan una factura de que yo he comprado una moneda y he pagado 50.000 euros. Por supuesto, no le he pagado 50.000 euros. Y además, la mayoría de las veces que soy yo mismo el que me la vendo a mí mismo, para que parezca que he hecho un gasto y el otro que lo ha cobrado no aparece luego por ningún lado, chanchullos de ese tipo. También hay algunos casos que yo he estado
pensándolo y estudiándolo mucho, digo, esto me da la impresión de que son mensajes ocultos. En el siglo XX se puso de moda en los periódicos, en los anuncios por palabras de los periódicos, mandar mensajes ocultos. Por ejemplo, donde se iba a realizar un robo o donde iba a hacerse un intercambio de lo que fuera, etcétera. Y se hacía en los mensajes, en los anuncios por palabras de los periódicos. Hoy día eso prácticamente no existe, pero tenemos internet y tenemos las subastas. Yo pongo aquí una moneda y pongo una cifra que al que lo ve puede significarle tal día, a tal hora, en tal sitio. Droga, prostitución, trata de blancas, armas, cualquier cosa. Así que cuando veáis un disparate de precios en las subastas de internet, en las de las casas serias nunca vais a ver eso, por supuesto. En Todo Colección, o en Wallapop, o en alguno de esos. Pues os daréis cuenta de que no es que se le ha ido la olla a la gente, tiene una intención. La Guardia Civil investiga más de una, que conste. Lo que pasa es que no lo cuentan, para no levantar la liebre. Ahí tenéis una en la que el acuñador no es que se volvió loco. Perdón, que digo eso, ni es moneda ni es nada. No, es que cogió una moneda y probó el cuño, el punzón, eso se llama un punzón. Esos cuños pequeñitos se llaman punzones. Entonces cogió una moneda e hizo pruebas. Hizo pruebas para ver cómo salía, si salía bien, si tenía errores, etcétera, etcétera. Ceca. ¿Se movía el acueducto? Este es otro de los más curiosos. Este resulta que dijeron, esto es un follón porque habéis visto cómo la moneda acababa a machacar, acababan a echar polvo, no se veía nada, averigua ahora qué es lo que vale, un follón. Entonces inventaron este resello que cubre toda la moneda, con lo cual no es un resello, es una reacuñación. Aquí pone Philippus, aquí pone Rex 1659. Fijaros los 5 qué curiosos son. Los 5 lo hacían al revés de como lo hacemos ahora. Y además ahora le ponemos también una rayita aquí, pero se hacían al revés. Muy curioso y muy bonito. ¿Os acordáis de la pantera rosa? Lo hemos visto todos, ¿no? En nuestra juventud. Había un capítulo en que coge la pantera rosa y se decide pintar su casa. Y claro, ¿de qué la va a pintar? De rosa. Y agarra su lata de pintura, su broche y se pone a pintar la casa. Y cuando acaba la casa, sigue pintando. Y sigue pintando las calles, los árboles, las casas, los coches. Todo lo que pasó a su alrededor se pone a pintarlo de rosa, ¿no? Pues eso le pasó a esto. Que se pusieron a resellar y me resellan Todo lo que pilla. una moneda árabe de Taifas. En la ceca de Valladolid, que es como son tres estandartes de pico, así flameando al aire, el símbolo de Valladolid, 1636 a 6 maravedí. Por allí pasó la moneda. Aquí te pillo, aquí te mato. Eso no sé exactamente lo que es, pero me la resellaron en 1652 a 8 reales, que también no solo había en números romanos, también lo había en números arábigos. Pero aquí se ve una letra S árabe, pero eso no corresponde a ninguna moneda que yo conozca árabe. Un trozo de metal, para atrás, le pego el leñazo y la acuño. Pero seguimos, una moneda romana. Por Dios. Vemos aquí 1636 a 12 maravedí y la ceca. MD, Madrid. Ceca de Madrid. Pero seguimos. Otra romana.
No se ve el año, estaré aquí, le dieron tan fuerte que la rompieron cerca de Sevilla, a 6 maravedís. Y más, esta es ibero-romana, de Segovia. La moneda original es esta. Y el resello ese completo, pero muy mal hecho, es este, donde pone Rex 1658 y por el otro lado Philippus, la Segovia, no, 4 maravedís y Madrid, MD. ¿Eh? Bueno, perdona, es que esas monedas reselladas tan mal hechas, pues no las admitirían como nos pasa ahora cuando dicen, este billete que yo no quiero ese billete. No quedaba más remedio que admitirla. ¿Ah, sí? Sí. Pero Es que no había otra. no tenía nada que se pareciese a la moneda que tenía que circular. Ya. Con esos agujeros, con esas tachones, por eso que... Y os he traído las medio bonitas. Las hay peores, pero mucho peores. O sea, que las admitían yo no- en el comercio. Sí, era obligatorio admitirlas. Es que yo creo que además era normal, porque con lo que realmente se pagaba no era con lo que estamos ahora acostumbrados, con un papel que dice vale por, Claro. sino por la moneda en sí. La moneda la hicieron los romanos, la hicieron los árabes, aquello tenía un valor que era El el metal. oro, la plata, lo que sea. Sí, sí, Entonces tú podías utilizarla en cualquier tiempo. Claro. Que no le pasa como ahora. El papel está mal, lo rompe y hace uno nuevo. Sí. ¿Pero por qué? Porque tiene detrás algo que lo respalda. Efectivamente. Pero veréis, esto de la moneda fiduciaria, que se llama, o sea, un papel o un disco de metal que realmente representa un valor muy superior a lo que de verdad vale, eso lo inventan los chinos, por primera vez. Y termina llegando aquí ya en el Renacimiento. Pagarés y cosas del estilo, sobre todo los comerciantes tenían que ir de un sitio a otro. Entonces, si tenían que pagar y llevaban una cantidad de oro y de plata enorme a cuestas, había que cargarlo y tenía que ir en los burros, en los mulos, en las caballerías, donde fuera. Además se lo podían robar por el camino, que había muchos asaltantes, ¿Qué es lo que me hacían? Pues que en los bancos, no era el estilo de banco que hoy pensamos, pero bueno, algo parecido, te daban un papel, tú llegabas allí y ponías 20 monedas de oro. Y te hacían un papelico en que decía, vale, por 20 monedas de oro. Y tú te ibas de viaje a donde fuera a comprar lo que fuera y llevabas el papelico. Entonces tú llegabas a esa ciudad y a la gente de ese banco le presentabas el papelico y te daban tus monedas de oro. Y ya pagabas allí lo que querías. Al final, ¿qué ocurrió? Que en vez de pedir las monedas de oro y pagarlo el objeto con dinero de verdad, directamente le daba el papelico. Y eso así no hace el billete. Pero claro, el billete y la moneda fiduciaria, como la que tenemos ahora, nacen por el respaldo que tiene el oro el Banco Central de ese país. Si España tiene en su Banco Central X reservas de oro, acuñará tanta moneda como corresponda a ese peso de oro. Hasta que llega Hitler, que es más listo que nadie. Que los locos están locos, pero no son tontos. Y Hitler además se rodeó de gente muy inteligente. Pues se le ocurrió una cosa, y es que en vez de emitir moneda en razón del metal que tenemos guardado en el banco, vamos a emitir moneda en relación a la producción del país. Eso es lo que hoy día tenemos. Eso es un invento de Hitler, o del que fuera, de su ministro o de su gente, pero eso es lo que hoy hacemos. No fabricamos con respecto al metal que tenemos guardado. El metal que tenemos guardado ha pasado a un plano distinto. Son unas reservas estratégicas que tú tienes para, en caso de una necesidad perentoria, pues coges y lo vendes y coges dinero. Pero también tenemos guardados dólares o libras esterlinas. Las tenemos guardadas en el Banco de España. Lo gracioso es que la mayor parte del oro español
después del saqueo que hubo entre unos y otros durante la guerra civil, Está en Rusia. en Rusia, en México y lo que hubo que pagar por todos lados, pues llegaron a la conclusión de que el oro estaba en peligro dentro de España. ¿Y sabéis dónde está la mayor parte del oro español? En Estados Unidos. En la Reserva Federal de Estados Unidos tenemos nuestro oro, pero no es España solo, son muchísimos países en el mundo. Claro, ahora te encuentras con el loco este y dices, veremos a ver, que está capaz de un día cruzársele la olla y decir, todo lo que hay aquí es mío. Y, por supuesto, por tener el oro allí, no es gratis. Eso es que todos los años hay que pagar. ¿Y en qué se paga? En oro. Claro. O sea, que el negocio es redondo, que no son tontos. ¿Eh? Porque allí tienen mucha más Se supone seguridad que aquí. que allí hay más seguridad, pero recordad una cosa, la Reserva Federal estadounidense fue robada. Sí. La robaron una vez. ¿Eh? No se llevaron todo porque es imposible, lo que allí hay es imposible que se pueda robar porque son millones de toneladas de oro lo que hay. Es impresionante. En Madrid tenemos el Banco de España de Madrid, que es muy curioso también. Os voy a contar una anécdota. El Banco de España de Madrid está hecho igual que el Banco de España de Granada, de la Gran Vía, que ya no es Banco de España, ¿no? Pero era el mismo sistema. Resulta que tiene una cámara acorazada subterránea que está conectada con un depósito de agua debajo de las cibeles. En caso de que alguien intente entrar en la caja acorazada sin permiso, se inunda con millones de litros de agua procedentes de la fuente. ¿Eh? Procedente de la fuente. La de Granada está pensada lo mismo, pero no hay unas cibeles. Entonces hay un depósito que inundaría esa caja fuerte. Que bueno, la caja fuerte es monstruosamente grande, ¿no? Fijaros los sistemas de seguridad. ¿Y eso sale fabricado o con su sale? Bueno, eso debe ser... No, eso se sabe. ¿Sabe? ¿O se deduce? No, eso se sabe. ¿Sí? Sabe perfectamente. Sí, yo he visto incluso los planos. ¿Sí? Sí. Yo he visto los planos. Claro, si han publicado unos planos, no serán unos planos exactos, serán cosas aproximadas, para que no se sepa por dónde van las tuberías, dónde está cada cosa, pero que son unas tuberías gigantes que en muy pocos segundos lo inundarían todo. Entonces, no da tiempo a salir de ahí. Salta la alarma y se inunda directamente. Bueno, pues seguro que a algunos se le ocurre la forma de robarlo sin que salte y sin que se inunde. No, que Habéis visto lo de París, ¿no? sale uno mojado. Pero lo de París es que es de loco. Vamos a ver, la gente, el público, grabando al otro robando las joyas. ¿Y no hay un guarda de seguridad? A la boca tú me tocas que viene todo. Eso seguro. Porque sé que le pidan el sistema de seguridad al Museo Picasso de Málaga, chiquillo, porque para las mierdas que hay allí metidas tienen un tío en casquina. Sí, pero es el peor trabajo que hay. ¿Tú te crees que 8 horas así? Y además callado. Bueno, eso de callado depende. Depende. Porque yo he estado en museos y a alguno de los que había vigilando le he preguntado, oye, usted esto, tal, que cual, y se me han enrollado y me han contado, vamos, lo incontable. El otro día estuve en una convención de numismática en Antequera y después de comer dije, vamos a ver el toros del Romeral. Que hacía, desde que yo era chico, que no lo había visto, el dolmen. Sí. Hay 3, Sí. el del Romeral, que está más apartado. Y fuimos allí. Y que la visita es gratuita, llegas, te preguntan tu código postal para apuntarlo para el ayuntamiento, demás. Y no sé qué le pregunté, mira, se enrolló, nos contó toda la historia de aquello de los íberos, del neolítico, nos lo contó todo, porque además el tío sabía, ¿no?
A muchos les preguntas y se te enrollan que no me vean. No, pero yo me refiero a los que están en las salas de los... Sí, a los que están en la sala. De los museos, Sí, que sí. normalmente están así. Sí. Con el Digo pico, yo, digo yo. 8 horas así, sin abrir la boca, debe ser Sí. horroroso muchas veces. Sí. Pero muchos de ellos son licenciados en historia y cosas del estilo. Yo tengo una amiga que eso le encanta, lo que pasa es que no ha conseguido entrar de vigilante de museo, pero eso le encantaba. Yo tampoco lo entiendo. Hay 8 horas. Todavía sea para trabajar en el museo, en algo, en restauración, en documentación, lo que sea. Bueno, hemos estado viendo la moneda del imperio, pero dentro de España había 2 zonas principales, Castilla y Aragón. Nunca se unieron. Hay discusión de cuándo surge España de verdad. Porque hasta los Borbones, hasta Felipe V, realmente había 2 reinos, Castilla y Aragón. Y cada uno tenía su moneda. Y Aragón, sobre todo, emitía mucha moneda local. Alguna también en Castilla. Pero en Aragón, cada pueblo, cada condado, cada uno hacía su moneda. Aquí, por ejemplo, tenéis 2. Tenéis abajo Carlos I, una pujesa de Lérida, arriba Felipe IV, un ardite de Barcelona, son moneditas de bronce pequeñas. Carlos II, un dinero de Palma de Mallorca. Os he traído las más características. Felipe V, un seiseno de Valencia. Felipe V, una treseta de Mallorca. No he puesto nada del Imperio Europeo. Ese me lo he saltado, porque eso es para escribir una enciclopedia. Es complejísimo. En ese no estoy yo demasiado versado, nada más que en alguna cosilla y demás. Así que me he resumido a España y América. Los reyes católicos, a todo esto, vamos a volver para atrás, inventan el real de A8. El real de A8 es una moneda con valor de 8 reales de plata. Entonces hacen la pragmática de Medina del Campo, creando el real de A8 en 1497. Fijaros que es poquitos años después, 5 años después de conquistar Granada, en el 1492. Y le dan un peso teórico de 27 gramos, que se mantiene más o menos hasta lo último, hasta el gobierno provisional. Hasta ese tiempo se mantiene más o menos el peso. La pureza, 93%. Se mantiene también, salvo las excepciones que luego veremos, en el 93%. Y una plata pura de 25,56 gramos. 8 reales, estos de plata, son 272 maravedí, que son un duro. El duro. La peseta viene ahora después, porque los 2 reales de A8, o sea, 16 reales de plata, son un escudo de oro. Las pesetas las veremos ahora después, por dónde vienen. Aquí tenemos 8 reales de Sevilla, de los primeros que se hicieron. Tenemos el 8, ahí, tenemos Sevilla aquí. Y tenemos aquí una letra del ensayador, una P. Tenemos los símbolos que muchas veces ve la gente esto y dice franquistas. Mire usted, no son franquistas, son de los reyes católicos. Franco imitó mucho, quiso imitarle el imperio, quiso resucitar el imperio. Había oído al pobre para resucitar el imperio, no me vean. Pero quería por lo menos darle a España ese aire de imperio, lo mismo que hizo Mussolini, exactamente igual, y lo mismo que hizo Hitler, resucitar el imperio, cada uno su imperio. Bueno, pues aquí tenemos otra vez el escudo cuartelado, en el que tenemos Castilla y León, Aragón, Reino de las 2 Sicilias, que comprendía Cerdeña, todo el sur de Italia, de los estados vaticanos para abajo, toda la zona de Nápoles, y también en Grecia, un trozo de Grecia. Y bueno, en la isla de Sicilia, por supuesto. El escudo este de aquí. Y mi granada de lana, ahí la tenemos. Son monedas muy bonitas. El mismo diseño lo tenemos
medio real, 1 real, 2 reales, 4 reales, 8 reales. El mismo exactamente. Y ahí tenéis el escudo de la corona, de qué corresponde cada cosa. ¿Veis? El reino de las 2 Sicilias, Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Todo el reino de Aragón, porque Castilla tiró hacia América y Aragón tiró hacia el Mediterráneo, conquistando. Y fue un imperio, el de Aragón, muy importante también, porque recogió unos territorios estupendos y además muy, muy ricos. Yo he estado ahora en Italia y la verdad es que la pava era todo el día por aquí, corriéndome. La opulencia de Italia es impresionante. Entras en cualquier iglesia y dices, joder, esto en España no se ve. Oro, esculturas, Bernini, Miguel Ángelo, todo bestial, unas columnas de mármol bestiales, algunas de ellas cogidas de templos romanos, pero otras hechas después. O sea, ¿cómo Italia ha tenido tanto dinero? En España no hemos podido hacer obras tan bestiales. Pero se la han llevado también, la han expoliado y están fuera. Lo poco que había se lo han llevado. Lo que hay en Italia es que no te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. La mitad de Grecia está en Italia. Es bestial. Hubo una ciudad que visitamos que se llama Viterbo. Es una ciudad pequeñita, como un Motril, pero en plan antiguo, sin mucha zona moderna. Y hay una placita, está el ayuntamiento, un edificio así en forma de C, que al otro lado no hay nada, hay una caída grande, y entra y es una plaza realmente. Tiene su fuente, precioso, con unas vistas preciosas y demás. Y estaba yo un poquillo cansado y digo, ¿habrá algún banco por aquí? Voy a sentarme. ¿Sabéis lo que eran los bancos? Tumbas etruscas. Había 1, 2, 3, 6 tumbas etruscas puestas de banco en la plaza. La tumba etrusca es muy típica. Es el fallecido tumbado en una litera con el brazo puesto así, apoyado. Es típico, típico, típico. ¿Os acordáis de la novela La sonrisa etrusca? Sí. Pues lo mismo. Puede ser de una persona o de dos. Muchas veces los matrimonios se ponían los dos juntos. Son preciosas. 6 tumbas etruscas puestas en una plaza allí en medio. Y la mejor de todas, detrás de unos paneles ahí que habían puesto ahí arrumbados. Y me cago en la madre que los parió también. Florencia es lo mismo. Florencia también la he estado viendo, ¿no? Pegas pisotones y te sale... Es bestial. Y la iglesia infinita. Estamos una semana en Roma y no he visto la mitad de lo que quería ver. Bueno, en fin. Fernando, una paradilla. Ah, vale. 5 minutillos. Vamos a mandar regalo. Claro, ya nos fumamos. Bueno, vamos a continuar. ¿De dónde venía toda esa plata? La inmensa mayoría del Cerro Potosí. ¿Qué tiene el Cerro Potosí que sigue dando plata? Sigue produciendo plata. Es impresionante la cantidad de metal. Y sigue existiendo el cerro, que es lo que más me sorprende, que es que no lo han desarmado. Porque aquí tenemos, cuando vamos para Granada, hay un cerro en mitad de la Vega, que lo habréis visto, que es Montevive. Sí, claro. Bueno, pues Montevive... Al lado de mi pueblo. Al lado de tu pueblo. De mi pueblo. ¿Cuál es? La Gavia. Ah, la Gavia. Por ahí vive ahora mi hija. Sí, Pues... soy de la Gavia. El monte ese es un yacimiento de celestina, de wolframio, que fue muy importante en la Guerra Mundial, porque se lo vendimos ahí, Zorro Franco como nadie. Se lo vendimos a los de un lado y a los del otro, a los aliados y a los del eje. Nosotros vendimos wolframio a todos sitios, éramos neutrales, a vender a todos lados. Así que de ahí se sacó un montón de dinero. Y sigue funcionando la celestina. Ay, ay, ay. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Apoyar. Ay. Aquí, vale. Me he ido para adelante. Principalmente del Cerro Potosí, pero también de otros muchos sitios. Sí. Aquí tenemos la Casa de la Moneda de Santo Domingo, que fue la primera casa de moneda que hubo en América, española, y que se conserva el edificio. Aquí tenemos de los Austrias
8 maravedís de Felipe II, hecha a martillo, aunque parece que está hecha a máquina, está muy bien hecha, muy bien cuidada. ¿Y eso qué se le daba? ¿Un solo martillazo? Sí, porque si das 2 salen 2 imágenes. Seguro, además. Ya. Y eso se le llama repinte. Está repintada la moneda. Y decía el bueno de Quevedo: poderoso caballero don dinero, nace en la India honrado donde el mundo lo acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien lo trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Esa es una de las razones también por las cuales Italia prosperó tanto. Dos cuestiones principales. La República de Génova, la de Venecia y algún otro le prestaron a España millones y millones, que luego se les pagaron con buenos intereses, aunque alguna vez tuvieron que ceder y perdonarnos parte de la deuda. Pero además en Italia hay otra cosa, y es el papado. El papado, el que haya estado en Roma verá que en cada esquina hay una iglesia de una congregación distinta, porque cada congregación siempre ha querido tener una iglesia allí. Y para tener una iglesia hay que tener el edificio, hay que adornarlo, hay que ser el mejor de todos y hay que llevar gente. Y hay que mandar dinero para mantener aquello. ¿Desde dónde? Desde el mundo entero. Por eso también Italia prosperó tantísimo. Y gran parte fue del dinero que nos vino de la India. Una pena fue el problema que hemos tenido, porque de América venía muchísimo dinero, pero Castilla, sobre todo, fue cada vez más pobre. Fue cada vez más pobre porque hasta la guerra de los comuneros, por ejemplo, y todo eso, ¿por qué era? Porque el campesinado estaba asfixiado a impuestos. No podían pagar tanto y el Estado necesitaba más y más, sobre todo por las guerras europeas. Carlos V, Carlos I de España, V del Imperio Alemán, Felipe II, no pararon de guerra y no pararon de pagar. Flandes nos costó lo que no hay en los escritos. Aquello fue horrible. Y si no lo hubiéramos tenido eso, España habría sido más próspera, si no hubiéramos tenido el imperio europeo, que luego lo perdimos en la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones. Ahí perdimos casi todo lo de Europa. Y luego lo de América, pues lo perdimos con Fernando VII. ¿Cómo se la llamó a esta moneda? Real de A8, peso fuerte, peso duro, peso, dólar español, duro antiguo o tálero, porque había una moneda en Austria copiada del duro español, que era el tálero o taler, que hay uno muy famoso que es de María Teresa, de la emperatriz María Teresa, que se sigue acuñando hoy día, de 1700 no sé cuántos, y se sigue acuñando. Y la podéis comprar y vale su peso en plata, simplemente, o sea que vale 5 euros, 10 euros, cosas del estilo, y es muy bonita. Los Borbones, aquí tenemos otra vez a Felipe V, con sus melenas, que le gustaban mucho, fue el Borbón, por antonomasia, en todo, y los palacios que hizo y todo fueron Borbones. Felipe V quiso, por ejemplo, al instituir una nueva dinastía, no seguir con la idea de los Austrias, el Escorial, que era donde se tenían que enterrar los reyes españoles. Él decidió que él no se enterraba allí. Y se construyó su propio mausoleo, que fue la Granja, la de Segovia. Allí era donde se tendrían que haber enterrado todos los Borbones, pero no. Solamente se enterró él y se volvió otra vez al Escorial, que por supuesto que la Granja es preciosa, maravillosa, pero el Escorial es... El Escorial. Como son los Escoriales. Con Felipe V surge una moneda emblemática, que es el columnario. Este real de A8, muy bonito, con unas imágenes en las que tenemos las columnas de Hércules, que antes no salían, el mundo visto por la parte de Asia, y aquí por debajo, no sé por qué lo pondrían debajo, debería estar Europa,
y aquí tenemos América, y ahí se ve una mejilla de España y de Europa. Es un escudo un poquillo extraño, pero en fin, el plus ultra, el más allá, significa el más allá, el mar, porque dominábamos los mares. Se dice que es que los ingleses nos robaron y nos atracaron, sí, lo hicieron, pero eso fue ni un 1% de las naves españolas que surcaban los océanos. El Imperio Español dominaba el mundo. Y cuando vemos que hubo piratas ingleses y demás, también los había españoles, no penséis que no. No penséis que no. Y holandeses. Hay una canción que cantan en Cádiz, los duros de Cádiz, El Tanguillo. el tanguillo ese. Cayeron Pues ese tanguillo de los duros de Cádiz surge porque un pirata embarranca allí en una playa de Cádiz y entonces esconden los duros, abren un agujero y esconden el botín que llevaba el barco. Y pensando en volver a por ellos, pero nunca volvieron. Y resulta que un día viene una marea, una ola muy grande y demás, y empiezan a salir duros. Se corre la voz y todos los gaditanos, todos en masa a la playa a coger duros, aquellos duros antiguos de la canción. Claro. Y la gente llenándose los bolsillos, sacos, salieron miles, hasta que ya se enteró las autoridades y acotaron aquello, sacaron lo que pudieron, pero se habían llevado ya los gaditanos casi todo. Los duros aquellos que luego se fundirían, supongo, con los artibles que son. con los artistas que son... No, artibles. Ah, artibles. Sí. Eso no te campan en la vida. Bueno, esta moneda, curioso, por ejemplo, esta marca significa la ceca, México, con la O encima, la O surmontada, México. Estos son los ensayadores y el 8 reales, ya puesto en letra, en número arábigo. Y el escudo, un escudo que es un escudo de guerra, ¿no? De defenderse, no es el otro escudo tan recto de los Austrias, y que me tiene solamente León y Castilla y la flor de lis de los Borbones. Ahora no lo pedirá México otra vez. Y una, pues sí, que pidan. Hay que pedirle perdón ahora. Estamos pedimos perdón. Yo que pedirle perdón. Se inventa la acuñación mecánica y se hacen estos rulos, se fabrican planchas de metal con un grosor ya exacto, y eso está ya calibrado, se mete entre los rulos que le impresionan el dibujo. Se va haciendo ahí, se va pasando, pom, 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 entonces una producción mecánica que salen unas monedas muy bonitas, muy bien hechas y además con un peso exacto y muy bien acuñadas. Y además el ritmo de producción es enorme, como nunca antes se había podido hacer. La mecanización de la que nos quejamos. E inventaron otra cosa, el cordoncillo. Como era tradicional que la gente limaba las monedas para sacarles plata, iban juntando, si a cada una le quitaban unas décimas de gramo, pues no se notaba, pero es que era uno y otro y otro y otro. Entonces inventan el cordoncillo, que es este dibujito del canto. Si lijo, se pierde, y no es fácil de hacer, porque inventaron el sistema, que es este. Hay un carro móvil y un carro fijo, donde aquí en el canto va grabado el cordoncillo. Hacen rodar el cerrillo ese móvil. Aquí lo tenéis. Se mete la moneda aquí, esto va girando y al final la moneda ya acuñada, pum, cae aquí. Con lo cual es un sistema también muy rápido, muy mecanizado y en el que tienen siempre el detallito este de que la costura, donde empieza y acaba, se superponen siempre. Perdona, las monedas las metían en la máquina anterior ya redonda o las metían en plata y después las cortaban. Metían una tira larga Y después la de metal y luego la cortaban con una especie de sacabocado. Sí, ya. Lo ponían encima y martillazo, ¡pum! Y salía la moneda. Claro. Como hacen los zapateros ahora Sí. con el cuero. Más o menos igual. Cejas.
hay un puñado en la península, Hamburgo, Segovia, Sevilla, Toledo, Granada, Madrid, Valladolid, Zaragoza, Pamplona, Barcelona. En América, México, La Plata, Nuevo Reino, Cusco, en cada sitio era importante hacer las monedas porque había que pagar cosas, había que pagar ejércitos, había que pagar iglesias, había que pagar hospitales, había que pagar universidades, funcionarios, etcétera, etcétera. Y transportar las monedas muchas veces era complicado. Bien que se transportara desde donde se producía a donde se iba a gastar, pero no traerlo de donde se producía, llevarlo a España, acuñarlo y volverlo a llevar para allá. Era un peligro enorme. Entonces se hicieron todas esas. En la sublevación de Cataluña se fabricaron en París y en asiática en Manila. Cecas de emergencia americanas. Cuando sería todo el follón de la guerra de los franceses, hay un descontrol absoluto en América. Y empiezan los intentos de independencia, empiezan las guerras de uno y de otro, y se tiene que fabricar moneda muy rápidamente donde haga falta. Y salen toda esa serie de cecas, que muchas de ellas la calidad de la moneda era nefasta, era muy, muy mala. Esas eran las marcas de ceca, de las que había allí, que hay algunas curiosas, ¿no? En algunas, pues, es que me lo ponían entero el nombre. Morelos MB, etc. Hay muchas muy curiosas. En la Guerra de la Independencia se hacen Cádiz, Cataluña, Gerona, Lérida, Palma, Mallorca, Tarragona, Valencia. Los carlistas en Oñate y en Bruselas. En la Revolución Cantonal en Cartagena. Esta nos vamos a parar, porque esta es una panzarrey. Este duro es una panzarrey. Y además Motril contribuyó. Plata motrileña está en esas monedas. Aquí la tenemos, Revolución Cantonal. La hay de 5 pesetas y la hay de 10 reales. ¿Os suena eso de 10 reales? Sí. 2,50. Los 2,50 pesetas. Sí. Vale. Tengo yo guardado. Claro. Por supuesto. Bueno, lo que valía una torta de azúcar, así grande. Pues resulta que en 1873 se produce la Revolución Cantonal. Empieza España a disgregarse por todos sitios, empieza cada pueblo a decir que es independiente, los genios de la política dicen que hay que hacer una república federal, pero que primero hay que independizar los territorios y después juntarnos en una federación, como había hecho Estados Unidos supuestamente. Algo similar a eso. Bueno, pues la más importante de todos los cantones que hubo en España fue Cartagena. ¿Por qué? Porque Cartagena en ese momento tenía mucho poder y tenía la Armada Española. Tenía toda la Armada. Eso y Ferrol eran lo más importante en cuanto a barcos. Entonces tienen que pagar a los ejércitos, tienen que pagar todo aquello. ¿De dónde sacamos el dinero? Bueno, pues sacan un poco de donde pueden, pero cogen y se van a buscarlo por ahí. Como tienen barcos, se van a Almería y a Almería le dicen que o pagan o lo bombardean y los invaden y se lo roban todo. Los almerienses pagaron y llegan a Motril y se toman todo lo que pueden de tabaco, que se cultivaba tabaco en aquel tiempo, y 8.000 duros de las principales fábricas azucareras, que dicen, toma, que no vaya a bombardearme la fábrica, los Larios y toda esta gente, no vaya a bombardearme, que me fastidia el negocio. Así que se convirtieron en auténticos piratas. Vamos a hacer la revolución, vamos a independizarnos todos, vamos a hacer una federación. Pero ahora yo me pongo a conquistar el resto. Siempre a costa de él. Yo invito y tú pagas. Efectivamente. Y ahora, como no tengo dinero, pues me pongo a robárselo a todo lo que puedo, de los alrededores. Al final, bueno, sabéis que Motril tuvo su intento de cantón. Sí, no, estuvo fue independiente. No, nada. Y no llegó a ser efectivo del todo. Granada también tuvo su cantón, pero que también duró nada. Hubo un montón, pero a veces pueblos pequeños, que decían, no, yo me independizo, yo cantón independiente. ¿Dónde vas, desgraciado? ¿Dónde vas? Bueno, ese grabado, no he conseguido ningún dibujo grabado parecido de ese momento de la historia, de los barcos
atacando Motril. Este es de ese momento, pero con los barcos en Cartagena. Barcos que ya había de vapor y todo, y los fuertes y todo eso. Y estos son los símbolos de la ceca, donde hay algunos también muy curiosos. Fijaros, Segovia, el acueducto, bueno, algunos con estrellas, sobre todo en los últimos tiempos, Valladolid, las 3 banderitas esas que os he dicho antes, muy típicas, Granada, una G o una granada, en La Coruña, una vieira, en Cuenca, una Z o un cuenco, que es el cáliz, etcétera. Luego, pues cada uno se va inventando lo que puede, la M coronada en Madrid, MD, M o M coronada, o estrella de 6 puntas, Manila es de 5 puntas, etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis un poquillo cada uno lo que hacía, y que veis que son un montón de cecas, lo que hubo, un mogollón. Bueno, pero el Real A8 circulaba, iba, venía, y teníamos los piratas, el Caribe infectado de piratas del Caribe, ¿no? Intentando robar todo lo que pudieran. Donde están las calaveras esas es donde hubo bases de piratas, allí, que se atacaban, se defendían, actuaban como auténticos ejércitos, como auténticos estados. Y muchos de esos piratas estaban pagados por Inglaterra, Francia u Holanda, que además que son los que quisieron hundir al Imperio Español por los intereses económicos y demás, y que son los que inventaron la leyenda negra para hundirnos moralmente. Pero ¿qué ocurre? Que al principio, como España era dueña del mundo, empieza la leyenda negra y no hacen ni caso. No se preocupa España de contradecirlo, de eliminarlo, no, lo dejan correr. Hasta tal punto que es que los españoles nos la hemos creído, que es lo grave. Ahora seguimos creyéndonosla. Y rápidamente en todos sitios, ¡uy, qué malos fuimos! No fuimos tan malos. Y cuando ahora se ponen en América eso, tienen que pedir perdón. Yo digo una cosa, le hemos pedido nosotros perdón a griegos, romanos, musulmanes, franceses, ¿le hemos pedido perdón a alguien? No han pedido perdón a ellos. Los franceses no han pedido perdón por venir aquí a España. Bueno, eso, ¿le hemos pedido que nos pidan perdón? No, Eso. No, ¿por qué? Porque eso es historia. Eso ocurrió en la historia y ocurrió en ese momento y ya está. Ya ha pasado. Y no podemos seguir toda la vida reconcomiéndonos de que es que hay que ver y demás. Pues verás tú cuando le empiecen a pedirle perdón a Caín por lo que hizo. Pues sí. Pero siguen alimentándolo. Claro que siguen. Indígena. No es nada contra usted no, de verdad No, que queremos claro. mucho, pero y vamos a protestar a la embajada española el día 12 de octubre. Sí, tú contéstale siempre una cosa, vamos a ver. Mis antepasados no se movieron de la península. Los que algo hicieron bueno o malo allí serán tus antepasados. Puesto que estás en América, los que fueron a América serán los que hicieron lo bueno o lo malo. Así es que pídele disculpas a tu antepasado. Yo no me he movido de aquí, ni mi antepasado. Le alimentan eso Ya. A los mismos indígenas que viven en Sí, pero la selva. fundamentalmente quisiera el año que viene dar una conferencia sobre la leyenda negra precisamente, pero que fundamentalmente lo están promoviendo la ultraizquierda, puesto que el ultracomunismo ha demostrado su ineficacia absoluta en social y económicamente. No han funcionado, no han funcionado. ¿Qué quieres que te diga? No ha habido ni un solo país comunista que haya funcionado. Nos guste o no nos guste, pero eso lo tienen que tapar de alguna manera. ¿Cómo me la tapo? Echándole la culpa a otro. ¿Quién tiene la culpa? España. España fueron malísimos. Los ingleses fueron buenísimos. No dejaron un indio, pero fueron buenísimos. Entonces a lo mejor nosotros tendríamos que habernos cargado a todos los indios y entonces seríamos los buenísimos también. Bueno, seguimos. Vamos a dejarnos de política. Bueno, una cosa curiosa. Los barcos que traían la plata no penséis que cogían y se ponían a cruzar y se acabó. No, formaban auténticas escuadras y llevaban esa posición. Había una almiranta, que era la que iba delante, un patache que era un barquito pequeño para comunicar a uno y a otro, traer y llevar gente o cosas, noticias, lo que fuera.
todos estos buques de 30 a 70 defendiendo en forma de V. Esto pillaba kilómetros. Y luego los auténticos galeones iban aquí, iba la capitana, iban los que llevaban el oro y la plata, aquí en medio. Problema, muchas veces que venían tormentas, los tornados, los ciclones del Caribe, y los dispersaban. Y cuando estaban dispersados era cuando atacaban los piratas, cuando se encontraban con un barco aislado. Pero que muchos de esos barcos aislados guardaron el tipo y hundieron a los piratas, porque iban armados hasta los dientes de cañones. Ese fue el imperio nuestro, y ese fue el imperio que dominó el mundo con la moneda de 8 reales, con esos 8 reales de los que os he hablado. Ahí la he hecho la foto. Sí. Bueno, aquí tenemos una macuquina. Había que traer la plata de allí. Esta es de Potosí. Es muy típica, con esto de aquí, la fecha. Se llama macuquina porque estaban muy mal acuñadas. ¿Por qué? Porque lo que querían era rápidamente darle una forma a esa plata y largarla. Y luego, cuando llegaba a la península, se volvía a reacuñar ya con mucha más calidad. En Sevilla, sobre todo, la mayoría de las veces. Sevilla acuñó millones y millones de monedas. Y no hay más, porque la moneda de plata, como tiene un gran valor el metal, ahora menos, bueno, ahora está subiendo un poco, está a unos 20 o unos no sé cuánto el gramo de plata, estaba a 60 céntimos para cenar. Pues siempre se han fundido las monedas anteriores y se han reacuñado, se han hecho nuevas. Así también se transportaba la plata. Había lingotes del Virgen de Atocha, un barco que encontraron el pecio, lo sacaron, salieron muchas monedas y salieron lingotes, con toda su documentación, y los pesos, el que la había hecho, sus símbolos, etcétera, etcétera. Y esto era lingote de contrabando, porque dentro de los barcos se llevaba plata de contrabando, gente que no la declaraba porque tenían que pagar. Entonces normalmente era el propio del buque, o el capitán, o los marineros, o gente del propio buque, metían estas tortas de plata, se llama torta, las metían y las utilizaban como contrapeso del barco. Sabéis que los barcos llevan un lastre que son piedras normalmente, o plomo, lingotes de plomo. Bueno, pues en vez de eso, tienen. Y cuando llegaban a la península lo cambiaban por piedras, otra vez, y sacaban la plata y la vendían. Los pecios estos son muy curiosos porque te están diciendo que había en los barcos. Hace poco ha salido uno en China que tenía un cargamento de porcelana china impresionante. Han salido miles y miles y miles de cacharros de porcelana china, esta blanca, fina, preciosa, miles, y está intacto todo. Resello. El duro español circulaba mucho por Asia y sobre todo los banqueros chinos lo aceptaban mucho como pago, no solo de los españoles, de todo el que por allí pasara, ingleses, portugueses, pagaban con plata española. Pero claro, luego veremos que había falsificaciones, sobre todo los ingleses. ¿Quién iba a ser? Pues los banqueros chinos, para certificar que esa moneda era auténtica, le ponían un punzón, un resello, con su nombre. Y hay publicaciones en las que te explica cada resello de quién es, cuándo se hizo, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, hay un montón. Hay algunas que son irreconocibles de tantos cientos o miles de punzones que le han puesto. Es que lo que menos le importaba era la moneda. Claro, pero no solamente se resellaron allí en China, ahora veréis, porque se reutilizaban, pero le ponían su sello para decir, esta sí es buena aquí, ¿no? Ahí tenéis Brasil, Ceilán, Birmania, Zanzíbar, Tailandia, Portugal, Arabia, Bahrein, Sudán. Esta portuguesa, por cierto,
la podréis encontrar en todo colección, en eBay, en todo eso, vendiéndola a un precio muy bueno. Son falsas todas. No os fiéis. Bueno, a todo esto, me había traído yo un real de a 8. Ir pasando, que lo vais viendo. Dale un poquito largo. Ahora os cuento la historia de esta moneda, que veréis que es curiosa. Bueno, se resellan por todos lados del mundo. En Costa Rica, cuando empiezan las independencias, empiezan a resellar las propias monedas españolas. Argentina, México, en Morelos, Colombia, Texas. Recordad una cosa, Texas era de México. Y esta moneda se reselló en Texas cuando Texas era de México, independizado pero de México. Y aquí, en Texas, fue aquello del Álamo. Conocéis la historia del Álamo. Que lo mismo que nos hicieron los americanos con Cuba, que hundieron un barco suyo, pasarnos la culpa y tener la excusa de conquistar Cuba. Bueno, pues aquí hicieron lo mismo con el Álamo, para tener la excusa de conquistar toda la parte de México del río Bravo para arriba. Y se la quitaron. Y como por allí estaba andando el tontolaba del general Anna, pues en Santa Anna, que lo pringaron, lo pillaron, lo detuvieron y firmó lo que hubiera que firmar. Y vendió el 60% de México. Ahí tenéis Gran Bretaña. Ese es el sellado con la cabeza de la reina para que valiera dentro de los territorios ingleses, con el odio que nos tenían. Bueno, Sí, pero el dinero, la pela es la pela. Pero también se recortaron. En Nueva Gales del Sur cogen el duro, le abren un agujero y hacen dos monedas, una de 5 chelines y otra de 15 peniques. la de arriba vale 4,50. Claro. Pero también en la isla Príncipe Eduardo, aunque lo del centro no se acuña, en Guadalupe, en las Islas Vírgenes Británicas, ese no se sabe de dónde es, en Curazao, Portugal, o sea, la recortan y la resellan y la usan. Era plata, hombre. Esta es otra cosa curiosa de la historia de los reales de a 8. Los duros potosianos en forma de corazón. Nadie sabe qué significan ni por qué se hicieron, pero existen y no son demasiado raros. Así es que se debieron hacer muchos miles. Tienen esa forma de corazón, no se sabe si se hicieron en la ceca o fue alguien que se dedicó a hacerlos para recuerdo, para los militares o para... No se sabe. Pero es muy curiosa la moneda. Hay algunas formas distintas. Y este es el duro Birmingham, que es un duro falsificado por los ingleses para meterlo en la zona de China para hundir la economía española allí. Meten el duro falso, y con el mismo resello del otro que vimos, que estaba hecho sobre un duro auténtico. Pues lo ponen falso, hecho en Birmingham, en Inglaterra, y lo ponen en circulación. Una de las grandes batallas que tienen todas las guerras es la economía, y una de ellas es la moneda. Los alemanes fabricaron dólares para hundir la economía estadounidense, pero es que fueron más listos los americanos y fabricaron los marcos alemanes a millones y los tiraban hasta con aviones. Y claro, están hechos por una casa de la moneda, luego son muy bien hechos. Ahí tenéis uno ya muy gastado y que se le ha abierto un agujero. ¿Este agujero qué significa? Las monedas de esta época es muy típico y más antiguas también, que cuando una moneda se veía que era falsa le abrían un agujero para que no siguiera circulando. Llegaba a un banco o algo del estilo con la moneda, la veían, hombre, aquí la vemos muy fea, pero en su día se parecería mucho más a la original. Tendría su baño de plata, estaría en muchas mejores condiciones. Llegaban y decían, no, esta es falsa. Pero se la devolvían al otro, sí, pero con el agujero, para que no pudiera seguir circulando.
Duros de necesidad, hechos cuando se ha podido, en Gerona, Tarragona, Mallorca, Morelos, sombrerete de Vargas, con unas acuñaciones muy pobres, muy primitivas. Aquí en la península tenemos al tontico este, el rey Felón, y monedas hijas. Las monedas hijas son aquellas derivadas del duro español. Bueno, pues en esta podemos leer en inglés, estadounidense, de Benjamin Franklin, y dice: el portador tiene derecho a recibir 55 dólares españoles, o sea, duros de plata, acuñados, o una suma igual en oro o plata, de acuerdo con la resolución del Congreso tal y cual. La primera moneda que tuvo... El primer billete. El primer billete de ahí, de esa zona. Sí, pero sí, la sí. primera moneda que tuvieron los americanos, los estadounidenses, fue el duro español. Por Estados Unidos circuló como moneda habitual, corriente. Y de ella nació el dólar americano, que pesaba lo mismo y era igual. Aquí tenéis otro, 3 dólares españoles de 1776, de Filadelfia. Eso ya sí era papel, ¿no? Eso era papel, sí. ¿Y de dónde viene el símbolo del dólar? De los columnarios. Ah, bueno, aquí tengo otra hija. Pasadla también que la veáis. Esta es china. De ahí viene el símbolo del dólar. Y estas son monedas hijas. El peso, un peso de México, un peso de Colombia. Ya he dicho que uno de sus nombres era un peso. Aquí tenéis China, del mismo orden que os he pasado por ahí. El Vaticano, una lira. Reino Unido la copió también. Los franceses, 5 francos, fijaros, el duro francés pesaba más o menos lo mismo, era de peor plata, pero en teoría debería haber tenido el mismo valor, y eran 5 francos. ¿Qué quiere decir? Que en aquel momento un franco, una peseta, porque era una moneda de 5 pesetas, que ahora después veremos. ¿Veis? Y viene la decadencia. Con la invasión de los franceses, España ya se va al garete completamente, se hunde, el imperio americano se derrumba completamente, empiezan a surgir las independencias de la mano de los descendientes de españoles, de los criollos, no de los nativos. Mientras España fue dueña de aquello, los nativos tenían derechos. Cuando los criollos se hacen dueños de América, pierden los criollos todos los derechos, los indígenas pierden todos los derechos. Se convierten en mano de obra, si no esclava, semiesclava, los masacran. Preguntarle a los argentinos qué hicieron con los mapuches. Preguntárselo en el siglo XIX, hace no tanto tiempo, que no era ya de España. Cuando empiezan a quejarse los argentinos de España, preguntarle qué hicieron con los indígenas argentinos. Y fueron ellos. Los descendientes también de italianos y alemanes, que hay muchos en Argentina, fueron los responsables del genocidio de los indios de ahí de la Patagonia. Este es otro duro emblemático, porque es el que me hace el cambio de los reales a las pesetas. 1869, esta moneda la habréis visto por ahí y podéis comprarla por muy poco precio. Falsa. 1869, si la compráis, es falsa. Se hicieron 100 monedas. Así que imaginaros lo que vale cada una. Y además, no circularon porque fueron también para dárselas a los congresistas, a los diputados, en reconocimiento a que habían aprobado la ley, pito y flauta, y se sabe dónde está cada una de ellas. Perfectamente. Si alguna os la quieren vender, es falsa. 5 pesetas del 69. Gobierno provisional.
1869. En las estrellas, o una cosa que se inaugura, es ponerle la fecha de acuñación. Las estrellas pueden estar o a los lados del precio, a los lados del año, o en este caso ahí arriba, alrededor de España. La moneda, a partir de este momento, hay dos fechas. Una, la fecha en que se aprueba la ley que ordena hacer la moneda, y la fecha en la que de verdad se ha hecho la moneda. Estas se hicieron muy pocas. Y estos son 20 reales de vellón, 8 reales de plata, 5 pesetas, una peseta, 4 reales de vellón. No teníamos una monedita con agujerito que le decíamos 2 reales. 50 céntimos. 50 céntimos de peseta, 2 reales. 2,50, 10 reales como los de Cartagena. Medio duro. Porque también existían las monedas de medio duro. Oh. Y las últimas pesetas de plata, Alfonso XIII, Segunda República, la última moneda que se hizo circulante, auténtica, de plata. Una moneda del 33, muy bonita, a mí me gusta mucho el diseño que le pusieron, pero que dio paso a la rubia. Esa es la rubia. Esta señora de aquí es la rubia. Que fue en el 37. No había, en mitad ya de la guerra, no había dinero para pagar monedas de plata. Se recogieron todas en ambos lados, en ambos bandos, se recogió todo el metal para poder pagar los gastos de guerra, que a los republicanos se los cobraron hasta el último duro, no les perdonaron nada. Sin embargo, Franco en eso tuvo mucha más suerte, porque tanto Italia como Alemania le regalaron muchas cosas. Le regalaron gente, le regalaron militares, ¿no? Soldados, le regalaron armamento, aviones, tanques y cosas del estilo. A la República no le perdonaron los rusos y demás, ni una. Ni una. Esa es una de las razones por las que la República perdió la guerra, porque lo tuvieron que pagar todo, todo absolutamente. Por eso el oro acabó en México y en Rusia. Y los duros de la nostalgia son los que se han ido haciendo después. Franco recupera esta, que no lo dije antes, que se parece a la que os he dicho antes, la que os he enseñado antes. Van disminuyendo de peso, ya son 19 gramos. Esta es de Juan Carlos y Sofía. Juan Carlos y Sofía también. Felipe VI y Leticia. Y con esto acabo, pero antes de no vayáis, que vamos a hacer una cosilla. La moneda cuando acabéis me la traéis para acá, vale una fortuna la que tenéis en las manos. Ahí tiene Sí, puede guardar. Tienes la primera ahí. reclámala, La de Carlos III. que aquí la Está la otra rodando. 5 euros en AliExpress. Más falsa que Judas. Somos honrados. Parece real, ¿verdad? hombre, Pues la gente pica una cosa que no es real. El otro es más agudo, es más ting. Falsa completamente. La otra también es falsa, igual. La compré por la curiosidad. Bueno, tengo otra suiza, que la moneda suiza, el duro suiza, es muy curioso porque tiene a Guillermo Tell en la portada. Y hay uno, también comprado de los chinos, en que está así, diciendo, vaya por Dios. Esta página os la quiero enseñar porque es una página muy buena para saber, por ejemplo, antes de que empecéis a preguntar, ¿y esta me vale o no vale? Os vais a esta página y os vienen todas las monedas desde Juana la Loca hasta hoy día, hasta hoy, hasta 2025, incluidos los euros. Os viene todo y lo que vale cada una. Esto está subido a la plataforma, creo, y si no está, ya lo subiré yo. No. Si está conectado a internet esto... Mirad, aquí tenéis la página. ¿Veis? Podéis acuñaciones, búsqueda, edad moderna, de Juana y Fernando. Numismática española, así es muy fácil. Escribí en Google numismática española o catálogo de monedas. Ah, ya sale. Y os sale.
Y aquí podéis mirar todas las piezas, por ejemplo, Felipe V, piezas de plata, ahí las tenéis. Años, secas, un dibujo de cada una. ¿Veis? Etcétera. Y os vienen también los euros de toda Europa. Viene todo. Es una página fantástica y te viene el valor de cada una de ellas. Hombre, el valor de una moneda depende también mucho de su estado de conservación. No es lo mismo una moneda que esté machacada a una moneda que esté sin circular. Aquí tenemos un gobierno provisional, la de oro. Aquí la tenemos. ¿Os veis? Esto está ya anticuadillo, valen más. En excelente buena conservación, que es casi nueva, 100.000 euros. Sin circular, 250.000. ¿Veis? Aquí os viene todo. Pero antes de irnos, 5 minutillos me vais a dejar. Que lo que os dije el otro día de vamos a jugar una mejilla, es que esto, veréis, esta moneda es que me he enamorado yo, son los millareses. Os dije que era una moneda que se hacía en el Reino de Aragón, imitando al Dirham almohade. Entonces, de vez en cuando tiene unas alucinaciones, y además me salen muy baraticas, porque no necesito ni drogas ni necesito nada. Alucino yo solo conmigo mismo. Menos mal. Menos mal. Entonces, esta moneda la vi en una subasta de Savoca Coins, que es alemana, una casa alemana, y empezaron a sacar muchísimas de estas, muchísimos millareses, a montones, por todas partes. Y vi este, y es que me enamoré, porque es un desastre absoluto. Es un desastre absoluto. Y ya se me ocurrió hacer una broma y la he publicado. Con lo cual se me han escandalizado todos los académicos porque no les gustan estas bromas. Y a mí sí me gusta hacer bromas, hasta de lo más serio. Bueno, pues ahí está lo subido a la plataforma, o sea que el que quiera lo puede ver. Y si no, en Academia Edu está publicado también. Bueno, esta es la moneda. El anverso, este no está mudo allá, pero lo bonito está en el reverso. Ahora lo veréis. Esa es la auténtica, el auténtico Dirham almohade, tal y como tiene que ser. Ahí tenéis sus leyendas, veis la diferencia, sobre todo en el estilo, que es que ni se parece. Bueno, pues aquí empiezo yo ya con los alucinos. Esto es un rasgo que no se había fijado nadie y que he documentado yo. Hay otra publicación en la que lo puse, y es que aquí eso es una M, esto es una N y eso es una L. Entonces, en la moneda auténtica, en la almohade, está unida, ¿veis? Sin embargo, en los millareses, que hace falta una fase siguiente de investigación, ver dónde se ha producido esto. Siempre, cuando tienen este estilo, que yo denomino gótico, esto está separado de esto. Entonces parece una luna en el horizonte, ¿verdad? Queda muy bonita. Pero es que aquí, al otro lado, esto es una H. Esto que parece un 8 es una H, pero también han puesto la lunita, la misma lunita. Así es que parece un horizonte con dos lunitas. Muy bonito, ¿verdad? El amanecer hasta ¿Sí? Será desde el amanecer hasta el ocaso. ¿Esto qué me parece? Vamos a ver. Esto aquí pone Alá. Bueno, debería poner Alá. Yo debería poner Alá. Esto es Muhammad, Rasul, y esto, pues un pato con música, ¿no? Pero clarísimo. Pato con música. Ahí tenemos una flor de loto flotando en un lago. Aquí, esto es un bueno, aquí pone al-Mahdi. Esto es una I, esto es una D, esto es una H, esto es AL, y aquí tenía que haber un solo círculo, que es la M. Y hay dos. Que parece un tío ahí con gorro, ¿no? Con un gorro de estos
para arriba. Dos signos de admiración. Pues sí, también podría haberlo puesto. Por fin. Eso de ahí es un motivo vegetal que tienen estas monedas, pero esto aquí parece un bicho raro asomándose con flequillos, los ojos, la nariz de Pinocho. Viene asomado. Asomado. Esto aquí pone Muhammad. Y esto es una R, de Rasul. Rasul es el enviado. Pues esto me recuerda al carrillo de los helados cuando éramos chicos, que venía el tío ahí con su carrillo y los helados. ¿Ah? Pero es que están los helados. ¿Los veis los cucuruchos? Nos da una leche risa. Eso tendría que ser una letra nun, que es una rayita con un puntico encima. Pero es que lo que me han hecho son dos cucuruchos de helado. Por supuesto, estoy haciendo una interpretación con los ojos del siglo XX. El aragonés que hizo eso no pensó en esas cosas, pero son parte de mi alucine. Pues mira, como el que escribe una poesía o escribe un cuento, pues yo he escrito esto. Sí. Para divertirme. ¿Y esto qué parece? Vamos a ver. Esto, yo pongo que parece un pez trompeta, que parece aquí una mano sujetando una copa. Eso es una I. Es una máquina. Es una I en árabe, por supuesto, ¿no? Que no es igual que la nuestra. Pero eso debería ser una I. Pero fijaros qué gracioso. Y bueno, aquí meto una poesía de Cavafi, etcétera, ¿no? En fin. Que esto era para un poco de broma. Como el otro día no tuve tiempo de ponéroslo, pues os lo he puesto hoy. Y con esto por hoy hemos acabado.